El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Bienvenidos, Radio Escucha de Radio Universidad. El día de hoy nos acompaña la maestra Xóchitl Castro Ramos. Queremos decirles que el tema que vamos a abordar es la importancia de los archivos en el Instituto Nacional Central para Varones de la Zona 1. Es un tema bastante importante. Además, agradecerles, amables escuchas, su atención a este programa. La maestra Xóchitl Castro Ramos es antropóloga, abogada y notaria. Desde el año 2013 es investigadora interina en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, CECEP, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En dicho instituto ha generado investigaciones cualitativas sobre danzas tradicionales y los nuevos roles de género en las mismas. También ha trabajado sobre teatro popular y la formación de los territorios, barrios, colonias y municipios desde la perspectiva etnohistórica. Durante 10 años trabajó en el área social del Laboratorio de Etnomonología Aplicada y Parasitología, LINAP, de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos. Además, ejerce la profesión liberal de Derecho como consultora sobre temas socioculturales para empresas privadas. En el año 2021, fue la investigadora a cargo del proyecto que rescató y constituyó el archivo histórico del Instituto Nacional Central, antes llamado de Varones. En el 2023 coordinó la investigación para crear instrumentos archivísticos que permiten el acceso a la información resguardada en dicho fondo documental. Ambas investigaciones fueron financiadas por la Dirección General de Investigación con el aval del CC. Pues damos la cordial bienvenida nuevamente a la maestra Castro Ramos. Bienvenida, maestra, al programa. Muchísimas gracias por la invitación y pues acá vamos a compartir un momento de las experiencias vividas. Pues bien, como les decía, en la temática vamos a abordar el tema del archivo del Instituto Nacional Central de Varones. Nos gustaría, maestra, que usted nos pudiera compartir esa historia sobre el Instituto Nacional Central, que antes era de varones. Bueno, pues el Instituto Nacional Central, que generalmente lo conocemos como de varones, se fundó en 1874 durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Cabe destacar que fue el primer centro educativo que se planificó y se desarrolló desde la filosofía positivista, podríamos decir, que permeaba las ideas liberales de orden y progreso que estaban presentes en Guatemala, sobre todo en los últimos gobiernos liberales del siglo XIX. Y en este contexto filosófico, político que vivía nuestro país, se establece este centro educativo enfocado principalmente para la formación de los muchachos, hombres. En su momento, pues tuvo formación de primaria, pero el énfasis siempre fue la educación media y formar bachilleres para que ingresaran a la Universidad de San Carlos. Cabe destacar que por lo menos durante 50 años el Central fue anexo a la Universidad de San Carlos. Y la lógica de esto pues era de que los muchachos al egresar inmediatamente pues ingresaran a las aulas universitarias. De hecho, la ubicación del Central es estratégica, la ubicación física, porque está sobre la 9ª Avenida y 9ª Calle.
Esto significa de que estaba a la par de la Escuela de Derecho, que ahora es el MUSAC, y muchos de los estudiantes pues solo pasaban de una puerta a la otra, ¿verdad? Para continuar su formación. Es importante hacer ver de que era un establecimiento de élite, en el sentido de que la formación era de alta calidad y becados pues únicamente eran 2 muchachos por departamento. El resto pues eran patojos que venían de otras partes tanto de Guatemala como de Centroamérica y de otros lugares de América, incluso de Suiza y de Alemania, a formarse. Entonces sí podemos hablar de una época de oro de este centro educativo tan importante en nuestra sociedad. Y dentro de las personas destacadas que egresaron, quizá el más famoso sea Miguel Ángel Asturias. También ahí se formó Mario Monteforte Toledo, Otto Castillo, Manuel Colón Argueta, Ulises Rojas, gente que ha dejado huella en los saberes generales de Guatemala y también en la vida política. Muy bien, maestra. También como leía anteriormente su currículum, usted ha trabajado varias investigaciones y una de ellas es esta, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de rescatar esos documentos del Instituto Nacional Central? ¿Y cómo fue esa experiencia que ustedes tuvieron? Maestra, si nos puede compartir. Sí, la idea pues surgió en plena pandemia en el año 2020 a solicitud del entonces director en el CCEG y por una inquietud que teníamos el compañero Abraham Solórzano, historiador, y su servidor. Entonces propusimos el proyecto ante la DIGI, fue aprobado. La verdad, pues se hizo un poco a ciegas por las circunstancias que estábamos viviendo. Cuando ya pues pudimos presentarnos físicamente en el Central en el año 2021, vimos de que las circunstancias del archivo eran tremendas, en el sentido de que no era un fondo documental que estuviese apilado en algún lugar, sino que la papelería pues estaba tirada en el peor lugar que uno se puede imaginar, con humedad al 100%, excrementos de diferentes animales, cadáveres también de ratones y de palomas, en fin, las peores circunstancias. Pues decidimos enfrentar esta realidad con Abraham y formamos un equipo, sobre todo integrado por epecistas que amablemente la Facultad de Humanidades nos facilitó. Y también una archivista que era la líder técnico en este proyecto, que iba a ser pues la brújula en cada una de las fases que íbamos a desarrollar. Cabe destacar que en este primer momento pues el énfasis era levantar del suelo y estabilizar esos documentos. ¿Qué quiere decir? Que les teníamos que dar un tratamiento físico para que se pudiesen manipular y posteriormente desarrollar el trabajo archivístico en sí. Entonces, con este equipo que se formó con 6 epecistas, Abraham como coordinador, una archivista, alrededor de 3 voluntarios y yo, pues empezamos las tareas de estabilización, que básicamente pues consistieron en secar de una forma controlada los documentos para posteriormente limpiar hoja por hoja con cepillos de cerdas de animales, ¿verdad? Cepillos básicamente los que utilizamos fueron los que se emplean para lustrar zapatos, pero funcionaron muy bien. Este proceso nos tomó la mayor parte del tiempo, alrededor de 7 meses, para que los documentos pues estuviesen en condiciones de pasar a las siguientes etapas de una clasificación archivística general. La verdad fue una odisea porque fuimos muy disciplinados en cuanto al uso del equipo de seguridad, porque cabe indicar de que los documentos, al haber acumulado tanta humedad, tenían diferentes microorganismos, y de no haber empleado las seguridades adecuadas en cuanto a respiradores, cofias, botas, batas, etcétera, posiblemente nos hubiésemos enfermado. Entonces ese es como el panorama general de lo que ocurrió en el 2021. Muy bien, creo que bastante hemos escuchado de lo que estaban los documentos que ustedes encontraron en los archivos, que no sé, maestra, si usted pudiera decirnos esos documentos cuando los encontraron, ya nos participó parte de que estaban en unas condiciones muy deplorables, pero digamos, ¿cuáles fueron las principales actividades que ustedes llevaron a cabo para rescatar y construir el archivo histórico del Instituto Nacional?
Ya. Bueno, como le decía, empleando el equipo de seguridad adecuado, nos dirigimos hacia el lugar en donde estaban los documentos. Creamos una estación 1 que era un invernadero con una estructura de madera y plástico. Esto pues nos permitió aperchar los documentos para que se secaran lentamente, porque si se exponían al sol, se secaban de súbito y se iban a partir. Y si no tenían una temperatura controlada, tampoco se iban a secar. Entonces el invernadero fue la propuesta más práctica y más efectiva que sugirió la archivista. Posteriormente, pues como lo mencioné, se limpiaron hoja por hoja de, más que todo, de los microorganismos, de los hongos que tenían adheridos, que se pueden barrer muy bien con el cepillo de cerdas naturales. Luego ya en la estación 2 se llevaba a cabo una medición de los documentos para saber con cuántos metros lineales teníamos que trabajar. Al final fueron 15. Y en una tercera estación se empezó a desarrollar ya en sí la actividad archivística que pues era una clasificación muy general, porque recordemos que los proyectos de Digi están pensados para un máximo de 11 meses. Entonces nosotros ahí sí que metimos el pie en el acelerador hasta el fondo para que lográramos los objetivos que nos habíamos propuesto. Es importante indicar acá que un aliado fundamental fue para nosotros Banrural, ya que a través del financiamiento que ellos nos dieron, pudimos hacer el depósito, es decir, el lugar físico en donde al final iban a descansar estos documentos. Y archivísticamente, pues se crearon un inventario general y una descripción general también de las series que en ese primer momento se pudieron establecer. Muy bien, maestra. Además de esa alianza estratégica que usted ya mencionó, ¿ustedes hicieron alguna otra más con respecto, como bien decía, la duración del proyecto fueron 10 meses, pero no sé si Ajá. ustedes tuvieron otro vínculo? ¿Usted nos podría Sí, narrar esa experiencia? sí, doctora, fíjese que en realidad en todo este camino fueron varias alianzas, ¿verdad? Primero, pues el financiamiento que nos otorgó la Digi. Segundo, lo que ya mencioné de Banrural para la parte física del depósito. Es el nombre técnico que se utiliza para referirse al lugar en donde descansan los documentos de un archivo. Se remozó completamente, una inversión alrededor de 50,000 quetzales. Y la Facultad de Humanidades a través de los EPECistas. La verdad, sin la mística de trabajo que desarrollaron estas muchachas, hubiese sido imposible sacar adelante esta nave. También el director del Instituto Nacional, el profesor Carlos Valdés, él confió desde el principio en nuestro trabajo, ¿verdad? En el objetivo que buscábamos y la verdad nos dio toda la libertad para poder utilizar las instalaciones del central, los horarios extendidos que muchas veces se manejaron. Hubo momentos en los que llegábamos de, ¿qué le digo?, 8 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, sábados y domingos, porque si no, eso no se hubiese concluido. Entonces fue una serie de factores institucionales, parte de la iniciativa privada, pero sobre todo la voluntad de querer hacer las cosas, ¿verdad? Eso creo yo que fue lo que permitió sacar adelante esto ante una realidad bastante complicada. Cómo el trabajo de las investigaciones, cómo confluyen muchos factores, ¿verdad? No solamente Sí. pensar uno que son los investigadores y ya está, ¿no? Hay muchísimas cosas más, algunos tiempos se van alargando, otros tiempos pues se acortan y así vamos acomodando la investigación que es tan fundamental para muchos procesos que en la vida cotidiana dentro de la educación superior, pues son muchas fortalezas y oportunidades que nos ofrecen el descubrimiento de muchas cosas como esta. Además, maestra, ¿cuáles fueron esos principales logros de esta primera etapa de la investigación que ustedes hicieron en el instituto? Bueno, a nivel archivístico en sí, pues logramos estabilizar 15 metros lineales de documentos, ¿verdad? O sea, si los ponemos en fila, a todos los documentos del archivo forman 15 metros. Cabe destacar que el 80% de los recursos en la fase 1
se fueron en el rescate y la estabilización física de los documentos. Y un 20%, así a grosso modo, se empleó para generar esos instrumentos archivísticos de carácter general, que en la siguiente etapa pues se iban a profundizar. De todo esto, pues yo quisiera hacer énfasis en que si este proyecto no se lleva a cabo en el 2021, en las condiciones en las que se encontraba el archivo, al día de hoy ya no existiera nada. Aún así, me atrevo a decir que el 50% de la documentación no se pudo rescatar porque recibieron tal cantidad de agua los documentos. Literalmente nos dijeron de que una catarata se deslizaba por las paredes y los mojó durante por lo menos 2 inviernos. Y bueno, con estos documentos petrificados ya no se pudo hacer nada. Permanecen en el lugar que los encontramos porque lamentablemente en el estado en el que están son una fuente de contaminación y nosotros no tenemos ni los conocimientos ni la tecnología para poder rescatar documentos en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, eso diría yo que fue lo más destacado. Lograr rescatar al menos el 50% de la papelería del archivo administrativo del central. Qué pena, maestra, con lo que usted nos cuenta de esta parte de la información que se perdiera, ¿verdad? Que quedara, sí, como quien dice, inservible. Viene a mi mente algo como esto. Los registros del instituto, solo en el instituto se mantenían esos registros, no había algún otro lugar donde se pudieran, bueno, tener copia de esos mismos registros, según lo que ustedes investigar. Fíjese que es interesante su pregunta porque la verdad no se nos había ocurrido. Algo encontramos en el Archivo General de Centroamérica, pero más que todo, por ejemplo, en cuanto a los inicios de construcción del establecimiento, por ejemplo, las pajas de agua que se compraron o que se dieron para el instituto, que en ese primer momento y hasta por los años 50, pues funcionó como un internado. El primer reglamento, pero digamos, detalles acerca de los estudiantes, los exámenes, los libros de castigos y la papelería como muy puntual del día a día de la administración del central. Eso pues no les sabría decir si está en otra parte, ¿verdad? No, lo desconozco realmente. Claro, a mí pensando que siempre existen copias de lo que se hace, podría ser, no lo sé, en el Ministerio de Educación o algo parecido de la época que tuviera que ver con el registro y control de inscripciones y otros elementos de los Sí, estudiantes. pues ojalá, doctora, fuera así. Lo que debemos tener claro también es que lamentablemente en nuestra sociedad no hay una cultura de conservación patrimonial de los archivos. A donde yo he podido ir, en el mejor de los casos, una secretaria, un tesorero, pues tiene ahí acomodaditos los documentos, pero no está la técnica o la lógica que la archivística da para el adecuado funcionamiento de los archivos que tienen las diferentes instituciones. Yo no sé cómo está el Ministerio de Educación, pero de acuerdo a esta tendencia, creería que en el mejor de los casos están organizados como bien puede una secretaria o cualquier otra persona dedicada a la oficina, ¿verdad? Pero sería de averiguar, ¿no? Si están conservados los archivos educativos a nivel del ministerio y en qué condiciones están también, ¿verdad? Claro, sería pues otra línea de investigación con respecto a eso. Pero en lo que estamos Ajá. nosotros en este momento compartiendo con los radioescuchas, en la segunda etapa de lo que se realizó en el instituto, en qué consistió o cómo lo presentaron? Sí, como les comenté anteriormente, pues las fuerzas en el primer momento se dirigieron hacia levantar el archivo y constituirlo y una clasificación general. Nos tocaba el paso siguiente, que era una clasificación específica ya con instrumentos más finos, con instrumentos que nos permitieran profundizar un poco más en lo que tenían en sí los documentos. En esta oportunidad, pues tuvimos 2 archivistas a cargo, casi como un voluntariado que ellos hicieron. Hedber Marroquín
y Víctor Blanco. Ellos son graduados en esta profesión y con una empatía y mística de trabajo increíble, pues donaron sus fines de semana para hacer este proceso que nuevamente fue la brújula o la hoja de ruta que debíamos seguir. De todas las actividades que llevamos a cabo, pues se generaron varias clasificaciones. El conjunto de los documentos constituye el fondo documental del archivo histórico. Estos están subclasificados y de las series se generaron 30 inventarios y también se hicieron 30 descripciones. Los inventarios, como su nombre lo refiere, es como una lista de los documentos que hay dentro del archivo correspondiente a cada una de las categorías de clasificación que existen. Y las descripciones es como una reseña o como una síntesis de lo que podemos encontrar en los documentos. Y por situaciones de tiempo tampoco pudimos hacerlo a nivel de cada documento, sino en relación a la serie a la que corresponde un conjunto de documentos. Ya logramos también establecer algunos instrumentos de control, como es el caso de los libros de movimiento de los documentos, ¿verdad? Que es como una guía que nos permite controlar de dónde sale el documento, hacia dónde se dirige, en el caso de que hubiese una consulta, ¿verdad? Eso es lo interesante de la archivística, que le sigue la ruta a un documento desde que entra en la clasificación que se realice hasta el momento en que es consultado, sale de la caja, lo utilizan, regresa a la caja. O sea, es tutelar o proteger al documento en cualquier momento. Logramos generar esas herramientas que nos permitiesen en su momento dar acceso a la información, porque al fin y al cabo eso es lo que se pretende con un archivo, no convertirlo en un santuario, sino que los documentos estén organizados de tal manera que facilite ese derecho que tenemos las personas de acceder a la información pública, ¿verdad? Eso es el espíritu y la razón de ser de los archivos. Y otro elemento importante, como nosotros decimos, la joya del archivo, fue rescatar físicamente y conservar 300 fotografías antiguas del Central que están en un álbum que al día de hoy pues permanece resguardado en el archivo. Eso sería básicamente lo que logramos en esta segunda etapa, como pasar de lo general a lo específico y pasar de las actividades físicas a actividades más intelectuales, por llamarlo de alguna forma. Muy bien, creo que los radioescuchas estarán muy atentos escuchando esto porque es parte de nuestra historia y de la memoria que debe quedar resguardada, ¿verdad? Tan importante es esto, maestra, que nos gustaría saber las horas de visita del archivo, si se puede visitar, cómo sería la logística para hacerlo. Sí, fíjese que lamentablemente no hemos tenido respuesta de parte del Ministerio de Educación para que se nombre a un archivero o a un archivista. Archivista es el profesional, el graduado. Archivero es la persona que está a cargo de un lugar como este, pero que conoce la lógica de funcionamiento. Pues no hemos logrado ni lo uno ni lo otro. En ese sentido, el director del Central ha tenido la confianza en mi persona de designarme, digamos, de forma concreta, aunque no legal, como cuidadora del fondo documental. En ese caso, digamos, si alguien pues quisiera consultar los documentos, ahí sí que sería de contactarme a mí, ponerme yo de acuerdo con el director y de esa forma pues llegar al archivo prácticamente un fin de semana, que es el tiempo que yo tengo disponible, porque nuevamente repito, no tenemos a alguien que esté a cargo dentro de la institución, dentro del Central. Casi tendría que ser una labor ad honorem, la que es en un principio, ¿verdad? Hasta que se pudieran hacer las gestiones, como usted bien dice, en el ministerio, pero sí sería pues una labor bastante loable en función de ese resguardo de esa memoria. Bien, maestra, yo creo que no solamente este programa podemos abordar, sino habría más que desarrollar, pero para concluir, ¿usted qué recomendaciones nos podría hacer? Idealmente, pues
sería importantísimo que el Ministerio de Educación le diera vida al reglamento sobre los archivos escolares, porque hasta donde yo tengo conocimiento, este es el único archivo escolar constituido utilizando la técnica de la archivística. Entonces, esto se debería replicar en todos los centros educativos. Yo, me emociono al imaginar qué no puede haber en Belén, qué no puede haber en el INCAS, en la normal. Las condiciones en las que estén las desconozco y ojalá por lo menos estén en algún lugar que no tengan humedad o que estén expuestos a otros factores, ¿verdad? Y eso creo yo que sería un gran mérito de esta administración ministerial, que se lograran formar archivos escolares dignos, porque es parte de la memoria histórica de la educación en Guatemala y es en principio también un derecho de aquellas personas que aún viven y las que ya no están, de que su información educativa se resguarde como debe ser, ¿verdad? Entonces, esa sería como la reflexión que dejo al final de esta conversación. Y muchas gracias, doctora, por la invitación. Espero haya servido de algo estas palabras que compartimos. A usted, maestra, que nos ha proporcionado la información que tal vez algunas personas sí la conocían, pero ahora la profundizan y como bien decía usted en su reflexión, esperemos que alguno de los radioescuchas pues, pueda acompañar este proceso, ¿verdad? Ahí en el instituto y también otros radioescuchas puedan hacerle llegar al Ministerio de Educación esta propuesta que creo yo que es una propuesta no solo impostergable, sino importante para la memoria y la construcción de esa identidad guatemalteca. Muchísimas gracias, maestra. Llegamos al final del programa, agradeciéndole también a cada uno de los radioescuchas por siempre estar presentes con nosotros. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.